El informe PISA es un estudio internacional que evalúa las competencias en matemáticas, ciencia y en lectura de los alumnos a la edad de 15 años. En esta edición, la del 2022, se han evaluado a más de 690.000 alumnos de 81 países y economías distintas. La OCDE es una organización internacional responsable de la realización de estos informes que busca el desarrollo económico de la sociedad desde el bienestar y la cooperación entre países. Existen muchas posturas respecto a estas pruebas y a este organismo. Hoy tenemos el privilegio de poder charlar con una de las voces mejor consideradas en la consultoría educativa internacional. Se trata de Nuno Crato, ministro de Educación y Ciencia de Portugal de 2011 a 2015. Asumió el cargo de ministro independiente tras una carrera científica y educativa excepcional. Es profesor de matemáticas y estadística en la Universidad de Lisboa y miembro del Consejo Científico de la Educación Nacional del Gobierno francés. Es defensor de la visión científica en la pedagogía y las evidencias para mejorar la educación en todos sus ámbitos. Si te gusta este vídeo, no olvides darle al like y suscribirte a nuestro canal. Encontrarás más entrevistas interesantes en muchos ámbitos educativos. ¡Empezamos! Buenos días, Nuno. Gracias por atendernos en estas horas previas prácticamente a la Navidad. Son días muy difíciles para conseguir tiempo. Gracias por ofrecerte a comentar y a compartir con nosotros tu punto de vista, que es realmente valioso y relevante para analizar el informe PISA. Gracias, buenos días también. Vamos, porque así no perdemos tiempo y venga, vamos a empezar la primera parte, que es, vamos a hacer una introducción de las principales conclusiones de este informe que ha sido tan polémico y que, bueno, la prensa es el momento cada 2 años que más se habla sobre educación después de que aparecen publicados los informes PISA y aquí en España, aunque en esta conferencia, en esta charla no hablaremos sobre los resultados de España. ¿Qué destacarías de este informe, de esta nueva edición del informe PISA 2022? ¿Qué novedades podemos focalizar que destacan en esta edición? Uno. Hay muchas novedades, pero las más salientes creo que son dos. Una es que son las pérdidas de aprendizaje causadas por la pandemia. La pandemia fue muy seria para los alumnos. Eso se reveló ahora mejor que antes. Ahora se sabe que verdaderamente un año o 2 años, esa instabilidad que se pasó causó pérdidas de aprendizaje muy grandes en los niños. Muchos gobiernos no lo pensaban o pensaban pero no lo decían, pero ahora es muy claro. La pandemia fue un desastre para el aprendizaje. Hay una segunda cosa que yo creo también que es muy importante, es que hay países que bajaron mucho y hay países que no bajaron, hasta subieron. Eso es muy sorprendente, que los mejores países educativos, que son siempre Singapur, regiones de China, Japón, Corea del Sur, Estonia en Europa, los mejores países, con la excepción en este caso de Estonia, subieron. Consiguieron mejorar, mismo con la pandemia, mismo con el cierre de escuelas. Los lleva a pensar que se puede mejorar y se puede contrariar las adversidades. Correcto, correcto. Recuérdanos un poquito los países que han vuelto a encabezar el ranking y qué países han perdido posiciones así que sean más relevantes, según tu criterio. Nuestros países perdieron muchas posiciones. España menos que Portugal, mismo así. Francia, Italia, Grecia fue un desastre. Muchos países europeos perdieron posiciones. Países no europeos, algunos aún peor que países más pobres. Y lo sorprendente es que hay países que mejoraron. ¿Cómo es posible que Singapur, por ejemplo, que mismo con el Taiwán, mismo con el lockdown, tengo mejorado? Porque ellos no brincan, ellos trabajan muchísimo para que los estudiantes aprendan más, siempre más. Y eso ya se había visto también con el PIRLS, con el TEAMS, que son otras dos evaluaciones internacionales que se hacen, y Singapur tenía mejorado y mejora siempre. Como que ajusta un poco mejor aquí, un poco mejor allá. Y nosotros no, nosotros, eso es muy triste. Nosotros creamos siempre disculpas.
Estamos siempre diciendo, no, porque mira la equidad, ay, mira porque nosotros somos democracias, ay, mira por eso y por aquello. Y en la realidad nosotros no estamos sacando o no estamos implementando las políticas que son necesarias para mejorar. Eso es triste para mí. Sí, es triste, pero yo, como te comenté antes, o sea, voy a hacer un poco de abogada del Sí, diablo sí, aquí y pues, voy a claro. defender un poco nuestras posiciones como latinos o europeos. En fin, ¿por qué crees que los países que tienen estados no liberales obtienen mejores resultados? Esa es la pregunta. Porque Singapur, que siempre hablamos de Singapur como idílico, Singapur es una dictadura. Singapur es una dictadura en la que vas a la cárcel por comer chicle o por tirarlo al suelo. China es una dictadura y varias de las zonas que salen, evidentemente, y también la China continental, salen como líderes en educación. Y aparte de ser estados no democráticos, la mayoría de ellos, todos encabezan el ranking de suicidio juvenil e infantil, según los datos del 2020. Corea del Sur, Japón y Estonia, que es el país que luego hablaremos en más profundidad europeo, son países en donde más se suicidan los niños. ¿Qué características tienen sus sistemas educativos para esto? ¿Realmente tenemos que copiar estos sistemas educativos? ¿No? ¿Qué crees? Tenemos que entender bien lo que hacen. Tenemos que saber lo que hacen. Es verdad que muchos de esos países son dictaduras. Singapur es un país un poco diferente, no es exactamente una dictadura como Corea del Norte, como China. No es la misma cosa. Singapur es un régimen que formalmente es democrático, pero es lo que por veces se dice que es una democracia muscular, una democracia muy fuerte porque penaliza mucho los que se desvían de que tienen comportamientos que no son los establecidos. Pero no es exactamente, no se puede decir que sea exactamente una dictadura. Y Japón, por supuesto, no es una dictadura. Japón es una democracia. Estonia es una democracia. Entonces, hay problemas que no sé exactamente cómo, no soy sociólogo. Hay problemas de suicidio, las sociedades no son perfectas, pero yo miro la educación y pienso, están haciendo bien. ¿Por qué? Que es diferente de nosotros. Y una de las razones que veo es esa, no brincan. Están interesados en que los alumnos aprendan más y más y más y mejor. Y nosotros no, nosotros tenemos disculpas para todo porque son las desigualdades socioeconómicas, porque son las niñas que no aprenden tanto como los niños, son las cuestiones regionales, o sea, es la necesidad de tener atención de ciencias especiales para las regiones. Son cosas que es necesario aprender con brincando, que es necesario que todo sea, ¿cómo se dice? Que todo sea placeroso, que Ya. tengamos placer en todo. Sí. Creo que tenemos que cambiar un poco nuestra perspectiva. No quiere decir que vamos a hacer los niños sufrir, no es eso, pero, Ya. pero tenemos que cambiar un poco la perspectiva. Sí, eso quería aportar yo. Desde mi punto de vista, ¿vale? Yo sí que opino que, y estoy de acuerdo contigo, Singapur, ¿vale? Además, lo he vivido, he estado allí, y Ah, lo que creo es que la gran diferencia es un poco lo que comentas, la palabra está brincando, me encanta cómo suena, pero yo diría falta de disciplina. O sea, son culturas del esfuerzo en el que la disciplina es increíble y la educación social, el sentido comunitario y el respeto hacia el otro es exagerado. Personalmente, creo que eso sí que es una causa que puede afectar a la forma de estudiar, porque afecta a la forma de relacionarse con los compañeros, con uno mismo y con el profesor como autoridad y sí, sí, como sí. ellos valoran la educación, o sea, no sé, como De una forma que nosotros una no valoramos. forma que es que ni explicándola conseguimos alcanzarlo, ¿sabes? Creo que es por ahí. Vale, pero seguimos. Ahí dejamos la reflexión y luego volveremos un poquito a Estonia, que has dicho, sí, es cierto que Estonia es un país europeo, pero bueno, viene de donde viene. Pasamos al bloque, mira, hablando de resultados en Europa, ¿vale? ¿Qué conclusiones podemos extraer de los países
que, insisto, no hablaremos de España, pero en uno, ¿por qué Finlandia, que ha sido la panacea del sistema educativo, el referente europeo, cuando menos, y muchísimas veces, muchos años a nivel mundial y global, ¿por qué ha perdido este liderazgo en los últimos informes PISA? ¿Qué cambios ha hecho en su sistema educativo para tener tanta pérdida de resultados académicos a nivel global? ¿Qué nos Es cuentas? una cuestión muy interesante. Necesita de ser muy bien estudiada. Yo creo que aún hoy no hay estudios que sean completos, tan completos como puede ser un estudio, sobre la situación en Finlandia. Pero hay dos o tres cosas que yo creo que son importantes. La primera es esa. Nosotros cuando miramos un país y miramos sus resultados, estamos hablando por veces de resultados de políticas que fueron implementadas hace 10 o 20 años. Miramos lo país y pensamos, el país lo que se pasa ahora es lo que está dando estos resultados. Por veces es verdad, por veces no es verdad. Y Finlandia en la realidad creció muchísimo y tuvo resultados muy importantes, muy buenos al principio del siglo XXI. ¿Por qué? Porque Finlandia tenía hecho una valorización de la profesión docente con maestrías para los profesores, con trabajo, con una formación de profesores que fue muy rigurosa y muy ambiciosa. Y eso creó un sistema muy bueno de educación. Pero el sistema a partir de 2003, 2006 más o menos, cambiaron las perspectivas sobre la educación. Y se empezó a decir que era necesario aprender por la descubierta, que era necesario hacer todo placeroso, y eso cambió la situación en Finlandia. Pero los observadores externos iban a Finlandia, miraban a Finlandia y ¿qué veían? Veían clases que tienen un sistema menos rígido, aprendizaje en equipo, aprendizaje por la descubierta. Y eso fue, en mi opinión, lo que empezó a hacer la queda de la Finlandia. Esa mezcla fue muy perjudicial para todos nosotros, porque mirábamos un país que estaba decayendo, pero no queríamos mirar la queda, mirábamos solo los buenos resultados. Y al mismo tiempo mirábamos cosas que eran muy interesantes para mucha gente, que eran cosas que un aprendizaje más lúdica, un aprendizaje más lúdico, y pensábamos que eso era lo que estaba creando los buenos resultados, pero ahora es muy claro, eso fue lo que Ujú. deterioró los resultados de De Finlandia. Finlandia. Podíamos, Al contrapartida, hay otras cosas, solo para completar, hay sí, otras cosas que tienen un impacto inmediato. Hay cosas que tienen un impacto inmediato. Por ejemplo, am, introducir o eliminar exámenes. Eso tiene un impacto inmediato, porque toda la sociedad cambia, toda la escuela cambia si tú introduces un examen que no existía o si tú lo retiras. Si tú introduces, las personas prestan más atención a ujú, las cosas y piensan, tenemos que tener buenos resultados. Si tú lo retiras, las personas se relajan, se relajan, se confían. Ujú. se Bueno, confían. Yo tú, creo que eso no es bueno en educación. tu reflexión es muy buena, yo creo, sobre todo para los que nos estén oyendo y viendo aquí en España, en Cataluña, que realmente es ese modelo que ha fallado y esas innovaciones educativas que ha aplicado Finlandia las que le han llevado a reducir resultados. Pues es como aquello cuando, bueno, aquí tenemos una expresión de cuando ves la barba de tu vecino afeitar, pues bueno, que nos preparemos y que no sigamos copiando modelos que ahora hay evidencias, como tú has dicho, Ujú. que realmente a largo plazo o a medio plazo no dan buenos resultados. Y bueno, hablando contigo, es inevitable preguntarte sobre el caso de Portugal, que nos comentes un poquito qué ha pasado, qué lejos queda esa mejora que hubo en los años entre el 2011 y el 2015 y qué nos puedes, al igual que Finlandia, en el caso de Portugal, qué nos puedes decir que ha afectado para que el sistema educativo esté dando resultados negativos en Portugal de forma reiterada ya. Yo creo que Portugal es un ejemplo para el mundo en general, por la positiva y por la negativa. Por la positiva, porque desde 2003 hasta 2015
varios gobiernos de partidos diferentes, con ministros diferentes, unos que se peleaban, otros que se amaban, pero con mucha gente diferente, de partidos diferentes, de orientaciones políticas y personales muy diferentes. Siempre, de 2003 hasta 2015, había una preocupación. Atención a los resultados, atención a los resultados. Vamos a introducir medios de evaluar lo que se está pasando. Y vamos al mismo tiempo construyendo un currículo que sea más ambicioso, más riguroso, más exigente. Esa era la línea de todos los partidos. En Portugal hay tres partidos que trabajan en el gobierno habitualmente, que es los partidos socialistas, los socialdemócratas y los demócratas cristianos, que tienen un otro nombre, no se llaman demócratas cristianos, se llama Centro Democrático Social. Pero esos tres partidos, el gobierno, con divergencias, siempre tomaron más atención a los resultados, siempre quisieron que la educación mejorase. Hasta 2015. En 2015, todo ese proceso fue un proceso de mejoría constante. Y si tú ves, llegamos siempre subiendo en todos los indicadores y mejorando otros indicadores como la retención que bajó, como el abandono escolar temprano que bajó, mejorando todo. A 2015 para 16, y en principio de 16 hay un cambio. El cambio fue, exámenes no importan, el currículo tiene que ser más diversificado, tiene que ser más flexible, no es necesario ser tan exigente. Y los resultados empezaron a bajar inmediatamente. 2016, Beatles. 2018, PISA. 2019, 19. 19, perdón, con Teams y ahora con este PISA, siempre. Por eso la queda no es una queda solo de pandemia. Todo eso fue antes de la pandemia. La pandemia aceleró esa queda. Entonces yo creo que hay aquí dos lecciones para el mundo. Es que se puede mejorar muy rápido si nos concentramos en lo esencial, nos concentramos en un currículo exigente, asignaturas exigentes, y después se puede, también evaluación, se puede bajar muy rápido si se retira la evaluación y si se empieza a decir que el currículo no es tan importante. Estoy de acuerdo contigo. Creo que hay un derecho. Estoy preparando un artículo, a ver si lo acabo y luego a lo mejor lo pongo en la descripción del vídeo cuando lo editemos, sobre el derecho a suspender. Porque aquí, al menos en Cataluña, según qué tipologías de alumnos pueden pasar, ahora no se puede repetir, incluso cuando hay solamente que haya un caso de... Bueno, el profesor a veces recomienda repetir a un niño para su bien en primaria o incluso en infantil, porque pues, bueno, puede haber incluso un caso real que conozco de una pérdida que ha fallecido el padre y le ha afectado. Es reconocer que este niño necesita más tiempo y, bueno, pues el Estado dice que no se le puede conceder más tiempo, que tiene que seguir progresando, aunque no sea lo mejor para ellos, ¿no? Y yo creo que el hecho de no pasar un examen es no ejercer el derecho a la educación. O sea, si a ti tienes el derecho a suspender, es parte inalienable del derecho a ser educado. No hay que tener miedo a suspender, o sea, no hay que tener miedo a los exámenes, sino porque es el camino a seguir, ¿no? Pero bueno, ya lo hablaremos. Hablando de Europa, así muy rápido, es absolutamente obligatorio de hablar de Estonia, ¿vale? Que ya la hemos mencionado un poquito al principio. Estonia, que sí, que es parte de la Unión Europea, sale está en segundo o tercer puesto en matemáticas, por encima de 500, y bueno, es el único país europeo que le planta cara a los sistemas asiáticos. Y bueno, decir que sí, que es europeo, pero que es un país que es una democracia relativamente joven y que sale de un sistema que estoy convencida, no he estado en Estonia, me encantaría, que sale de una forma de vida de una república soviética y eso ya quiere decir muchas cosas a nivel cultural.
¿vale? Y bueno, está ahí limitando con Finlandia, curiosamente también otro referente, y con Rusia. Y personalmente lo que me gusta de su sistema, así muy rápido que podamos decir, es que realmente focaliza en el estudio de las matemáticas desde primaria. Hay 7 horas lectivas semanales dedicadas a matemáticas y está haciendo como el tema transversal el tema ecológico y medioambiental, también desde infantil, desde primaria. Y bueno, que según tu opinión, ¿qué nos cuentas del caso de Estonia? ¿Cuáles son sus claves de éxito desde tu punto de vista, Nuno? Estonia es un caso muy exitoso y muy interesante porque Estonia salió de la Unión Soviética y salió con rabia. Queremos ser demócratas, queremos una democracia aquí y queremos la independencia. Y la Estonia inmediatamente entendió que para eso era necesario tener una apuesta fuerte en la educación. Eso es como un designio nacional, no sé si se dice así en castellano, Sí. un designio nacional. Al mismo tiempo tiene un sistema con algunas cosas importantes. Primero, un currículo que es muy ambicioso. No es un currículo para estarmos todos brincando en la escuela, no es un currículo para aprender. Está centrado en las asignaturas fundamentales, que es un otro problema, una otra cuestión muy importante, porque nosotros por veces decimos en Europa que todas las asignaturas son importantes, todo es importante. Es verdad, todo es importante, pero hay prioridades. Y hay prioridades sobre todo cuando se empieza. Pero cuando se empieza, la prioridad absoluta es leer, leer, saber leer bien. Después las matemáticas, la aritmética, toda la geometría, la historia, la geografía, centrar en las asignaturas fundamentales. Evaluar, lo hacen. Y tiene un sistema muy descentralizado y responsable. Quiere Ujú. decir, los municipios dirigen las escuelas. Las escuelas no son escuelas del Estado central, son escuelas de los municipios. Y las, los maestros, los profesores son contratados por los municipios y son evaluados. Eso quiere decir que los buenos maestros pueden ser promovidos y los otros no. Eso es esa libertad asociada a una responsabilidad porque se sabe lo que se pasa, se hacen exámenes nacionales para saber cómo están los niños, es muy importante. Las dos cosas al mismo tiempo, autonomía e evaluación. Ujú. Totalmente de acuerdo. Ujú. Y formación de los docentes, plan de carrera. Vamos al siguiente bloque, a la pobreza. ¿Vale? El informe PISA menciona que una gran parte del alumnado vive en situación de extrema pobreza, pero a la vez no se asocia como causa directa de los resultados académicos bajos. Según, ¿tú qué opinas de la situación global de la pobreza del alumnado? Creo que desde mi punto de vista que habría que leer mejor esos datos y extraer conclusiones que me parece que se ignoran, ¿vale? No es casualidad que sean ignorados, no están mencionados, no están relacionados suficientemente, pero los docentes no pueden luchar contra factores de pobreza extrema. ¿Tú qué opinas sobre estos datos y cómo podemos actuar desde la educación ante la pobreza, si es que la educación puede actuar? Uno. Es un problema muy importante. Hay países, nosotros tenemos un poco el lujo de la civilización, porque hay países que tienen una situación mucho peor que la nuestra en términos de pobreza. Por ejemplo, si tú vas a Mozambique, en Mozambique hay regiones donde la escuela no es un edificio, la escuela es un árbol, exactamente así, un árbol, donde se afixan los, eh, los papeles y las cosas Papeles. necesarias, los papeles, y los estudiantes se sientan alrededor del árbol con el maestro, porque no hay instalaciones. Y por supuesto no queremos eso, queremos un mínimo de escuelas, pero hay cosas que son preocupantes, porque, por supuesto, la pobreza es una cosa muy importante, es necesario combater la pobreza, pelear contra las situaciones de pobreza. La escuela puede hacer muchas cosas, pero lo más importante que la escuela puede hacer es hacer con que los estudiantes tengan una formación buena y con la educación que salen de la escuela tengan la posibilidad de ellos propios ser más, tener más, mejores empleos y contribuir más para la sociedad. Esa es a largo plazo lo más importante para la educación. La educación tiene que ser exigente para que los jóvenes salgan de la escuela
con la posibilidad de tener un buen empleo y contribuir para la sociedad. Por supuesto, es necesario en muchos países dar una atención especial a los problemas de pobreza. En Europa en general, los Estados Unidos, no hay disculpas para que niños tengan hambre cuando llegan a la escuela. La escuela, Ya. el Estado tiene la obligación de ayudar a resolver esos problemas. No hay disculpas, porque tenemos la riqueza suficiente en nuestros países, pues países, estoy hablando de Canadá, de Estados Unidos, Australia, Europa, todo eso, tenemos el suficiente para resolver esos problemas mientras están en la escuela. Podemos ayudarlos mucho. Se sabe que un niño con hambre, un niño que no tenga dormido bien, por supuesto no va a entender lo que el maestro le explica. O va a estar con Sí. otras preocupaciones, con dolores, lo que sea. Sí, estoy de acuerdo. Ahí voy a lanzar una piedra en favor de mi colectivo y realmente la diversidad que llega a las escuelas es desbordante. O sea, es desbordante. Y para mí, detrás de muchos problemas que tienen un nombre, tienen una etiqueta, por ejemplo, problemas familiares, casi siempre, en los casos extremos, está la pobreza. O sea, la pobreza, violencia familiar, violencias de hijos a los padres, están increciendo. Bueno, faltas de alimentación, de atención, niños que llegan recién llegados y llegan por conflictos bélicos, es pobreza. O sea, realmente el hilo conductor de casi todas las cosas horribles que ves en las escuelas, los problemas mentales y tal, familias desestructuradas, bla, 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 que bueno, que no nos da tiempo de hablar, pero personalmente sí que creo que estás, es como una gran impotencia cuando estás en las escuelas y ves esas condiciones de que, bueno, de que es que se te superan, ¿sabes? Te superan y bueno, los profesores realmente estamos hablando de dar mucho soporte psicológico a los, a, a los alumnos, pero es que yo creo que tendría que plantearse soporte psicológico a los profesores, porque realmente lo requieren. Y avanzamos, que se nos va el tiempo. Para cerrar, Nuno, reflexión final sobre la naturaleza del informe PISA y lo que es en sí la OCDE. ¿Cómo puede una organización económica mundial de desarrollo económico evaluar y desarrollar índices válidos para mejorar la educación a nivel local? ¿Qué te parece? Qué nos cuentas? ¿Tú qué opinas? Yo tengo muchas críticas a algunas cosas de PISA, pero sobre todo en las cosas que muchos responsables de PISA dicen. Pero yo creo que es muy bueno que exista PISA, muy bueno, porque PISA es una evaluación que es muy conocida en el mundo entero y que todos los gobiernos prestan atención al PISA. Para Portugal, por ejemplo, durante estos años después de la pandemia, no se sabía oficialmente lo que se pasaba con los niños, porque todos los informes del ministerio eran que todo estaba bien, que aún habíamos mejorado con, con la pandemia. La pandemia. Se decía todos los informes hasta el mes de Pisa. ¿Y qué se pasó entonces? Se pasó que ¿cómo se Se dice? vio, Perdón, se vio, se se vio, vio. se vio. ¿Qué se pasó entonces? Lo que se pasó es que se vio que había pérdidas de educación muy serias. Fue necesario que PISA llegase para eso. Al principio lo mismo, en el año 2000, 2003, cuando PISA empezó, nosotros en Portugal estábamos convencidos que éramos los mejores del mundo. Y cuando PISA llegó, vimos, no, no es verdad. No somos los peores, pero no debemos estar satisfechos con la posición relativa que tenemos y podemos mejorar. Entonces, PISA es un informe externo que es muy bien hecho, quiere decir, es comparable año a año, país a país, que está hecho por los mejores psicometristas, los mejores estadísticos del mundo, los mejores educadores del mundo que saben hacer los testes y nos da datos sobre lo que se pasa en nuestro país. Lo mejor sería que nosotros tuviéramos también un sistema de evaluación bueno y que PISA no nos sorprendiese, que no nos sorprendiese, que PISA fue un instrumento más de evaluación. Pero ahora, infelizmente, PISA es un instrumento muy importante de evaluación. Infelizmente en ese sentido, el sentido que
muchas veces nuestros países no tienen los instrumentos que deberían tener. Yo estoy de acuerdo también. El caso, aunque aquí en España, al menos en Cataluña, sí que hay exámenes, que ya, exámenes internos que hace en este caso la Generalitat de Cataluña, que bueno, que ahora cuestionamos un poco, ¿no? Algunos de por qué están, aunque han salido igualmente mal. O sea, y si no se actúa, pero es cierto que aunque puedo cuestionar, que ahora hablaremos de lo que es la forma o el formato del PISA en sí mismo, sí que creo que primero que llega a la prensa y se convierte la educación por unos días se convierte de estar en las páginas principales. PISA es un informe a los 15 años de edad. ¿Y por qué? Porque se pensaba, cuando PISA se creó, el siglo XX, que era la edad, la mayoría de los países, el fin de la escolaridad obligatoria, y cuando los niños debían estar preparados para ir a la sociedad, para trabajar, para tener un empleo. O proseguir estudios en la universidad. Hoy día no es exactamente así porque la escolarización obligatoria en la mayoría de los países se prolongó un poco más, en Portugal hasta el 12º año, quiere decir hasta los 18 años, pero la idea era esa. Y con esa idea el PISA se creó. El PISA es un test competencial en el sentido de que no tanto lo que se sabe memorizado, pero lo que se sabe aplicar. Ujú, Yo creo que está bien porque no es un test interno de la escuela, es un test para saber cómo la escuela al fin ayuda a los jóvenes a estar preparados. Pero lo más interesante, yo creo que lo más interesante, contrariamente a que mucha gente dice, lo más interesante es que para el test competencial, los países que mejoran más no son los países que tienen una educación competencial, pero son los países que tienen una educación basada en el conocimiento. Quiere decir, para tener competencias es necesario tener conocimiento, mm, porque no se puede enseñar a tener sentido crítico, a tener mm, sentido de observación, a resolver problemas, si no se sabe matemática, mm. la lengua, la historia, la geografía, todo eso. Eso quiere decir, eso es importante porque por veces pensamos, para mejorar el PISA debemos mejorar el currículo por competencias. Yo digo, no, no. Para Ujú. mejorar el PISA y para mejorar las competencias es necesario tener un currículo que sea muy centrado en los conocimientos. Por Ya, supuesto, volver. conocimientos, destrezas, Ujú. todo, pero basado en organizado por los conocimientos. Como lo hacen Estonia, Sí, como lo hace Singapur. estoy de acuerdo. Es más, como lo hacen otros países y como lo ha hecho la humanidad. Es que el ser humano ha avanzado y ha podido evolucionar, lo dice la neurociencia, a través de aprender de la memoria y de tener conocimientos. O sea, de salir y de ver que no es un gato, sino que es un tigre y me va a comer. Si no hay ese conocimiento, pues no podrás desarrollar competencias de caza o de sobrevivencia, ¿sabes? Entonces, no sé, yo creo que ha habido una tendencia, está habiendo una tendencia que ha calado en en los sistemas educativos de eso, de aprender de forma pues holística o bueno, Sí, hay que volver, yo creo, a lo básico. Eso no quiere decir maltratar, ni sufrir, ni adaptar, pero que hay que ofrecer los conocimientos como especie a nuestros niños para que puedan evolucionar y que puedan sobrevivir. Y eso todas las especies, bueno, yo soy muy naturista y entonces siempre busco el ejemplo de la naturaleza. O sea, los animales enseñan las cosas, conocimientos, ¿sabes? Esto mata, sí, sí. esto se come, esto no. Y nosotros hemos querido, no sé, aprender de una manera como, no sé. En fin, quería, ya tenemos muy poquito tiempo, pero bueno, es que has dicho todo lo que tenemos más o menos preparado. Lo único que diría, desde mi punto de vista, ¿no crees, Nuno, muy rápido, que falta evaluación de conocimientos de ciencias sociales? Que el PISA, o sea, que los informes y las pruebas y todo lo que se está diciendo de las pruebas futuras reforzarán la mirada de la evaluación en los ámbitos científicos. ¿No crees que está un poco olvidado todos los aspectos humanos, literatura y ciencias sociales en general? ¿Qué opinas? Es posible, pero es más difícil hacerlo porque es más contextual. Quiere decir,
Es muy difícil. Tú estás estudiando matemáticas, ciencias, eso son cosas que no son de tu país, son de la humanidad. Son cosas que 2 más 2 son 4 en China y aquí. Y después cuando hablas de cuestiones sociales son más dependientes del contexto. Pero yo creo que si tú es bueno, si tú es buena en las ciencias básicas, la lectura, las matemáticas, las ciencias, tú puedes, estás mejor preparado, mejor preparada para enfrentar los problemas sociales. Y la lectura es ya una parte de la sociedad, una parte de, no es una ciencia social, pero casi. Vale, en eso estoy totalmente de acuerdo. La lectura siempre, antes, durante y después, siempre lectura por delante. Pues nada más, vamos a despedir aquí. Muchísimas gracias otra vez por habernos dado tu tiempo, por tu opinión, tu visión del mundo, que siempre es interesante. Y bueno, y feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad y Gracias a nos ti y vemos feliz Navidad muy también. pronto en el 2024. Nos vemos pronto. Pues hasta Gracias. pronto. Saludos. Chao.